Hola, ¿qué tal? Continuando con lo de la mecánica de fluidos, en un video anterior habíamos comentado acerca de la viscosidad, habíamos definido qué era la viscosidad a grandes rasgos y en esta ocasión pues retomamos un poquito de esa parte de la definición de viscosidad en donde habíamos comentado que ésta se dividía en dos partes o en dos tipos de viscosidades. Tenemos la viscosidad dinámica y la cinemática. Entonces, en esta ocasión te voy a presentar cómo es que se interpreta o se da a conocer la viscosidad en un fluido. Habíamos dicho que era un esfuerzo de corte. Para ello tenemos esta imagen en donde te presentamos pues lo siguiente. Imaginemos que tenemos un fluido que se encuentra entre dos láminas paralelas y existe un movimiento o una descripción de movimiento de este fluido sobre un eje. Llamemos al eje Y sobre la parte vertical y a X sobre la parte horizontal, como lo observamos aquí. Entonces, imaginemos que aquí ya se está desplazando el fluido y las dos placas, por así decirlo, se mantienen fijas. Cuando el fluido comienza a moverse, entonces esta comienza a describir un movimiento como de manera horizontal y también vertical y tiende a deformarse. Entonces ahí existe algo proporcional en donde el esfuerzo de corte se define como tau. Tau es una fuerza y esto será proporcional a la variación de la velocidad siendo u con respecto a ese eje y en donde se está llevando a cabo ese movimiento. Gráficamente tenemos aquí dos capas, una capa baja y una capa alta. Cuando el fluido comienza a moverse, entonces esta velocidad tiende a irse a la dirección X, considerando como X, y aquí tenemos una pequeña variación en su velocidad. Si observas en la ecuación viene una derivada de u con respecto de y. Entonces esa derivada de u es la pequeña variación que tiene la velocidad con respecto al eje de las y. Por esa razón es proporcional ese esfuerzo de corte, o sea, es de manera como tangencial, ¿sale? Entonces tenemos la siguiente relación. Una vez que se tiene esta proporcionalidad, entonces tenemos lo siguiente, que mediante experimentación, esto comienza a formar una constante, por así decirlo, y recordemos que para una proporcionalidad, cuando nosotros hacemos experimentación, pues ahí encontramos una relación entre las variables que participan y lo que se tiene después ahí es algo llamado constante de proporcionalidad. Entonces, cuando tú tienes una proporcionalidad y le agregas una constante o calculas o determinas una constante de proporcionalidad, esta se convierte en una igualdad. Y al hacer una igualdad, pues prácticamente ya tienes la ecuación, es la que te estoy poniendo de este lado. ¿Sale? Entonces, esa constante de proporcionalidad toma un nombre, es constante. ¿Cuál es ese nombre? Pues es prácticamente la viscosidad mu. La letra mu es quien te define la constante de proporcionalidad o también la llamada viscosidad. Entonces la viscosidad aquí en este punto la puedes pasar a viscosidad dinámica porque mu es la viscosidad o también llamada viscosidad dinámica. Y du sobre dy es la velocidad de esfuerzo de corte, deformación o gradiente de velocidad. Toma esos tres nombres: esfuerzo de corte, corte de deformación o gradiente de velocidad. En algunas ocasiones le llaman también esfuerzo de cizalla, pero bueno, son términos que pues se llegan a utilizar a veces. Entonces, finalmente, si nosotros queremos calcular la viscosidad de ese fluido, hacemos un despeje. Tau queda arriba como numerador y la derivada de u con respecto a y queda abajo dividiendo, siendo mu la viscosidad dinámica. Entonces, si te das cuenta, esa derivada de u con respecto a y prácticamente es la velocidad que lleva con respecto al desplazamiento. Como siguiente punto tenemos aquí la viscosidad. También puede ser definido como el estrés cortante requerido para producir una unidad de esfuerzo cortante. Bueno, lo que te voy a mostrar a continuación es la relación de las dimensiones, digamos, o los parámetros que participan en la viscosidad, teniendo lo siguiente. Nosotros sabemos que
Tau, si es un esfuerzo de corte, si le llamas estrés, es prácticamente una presión. Entonces, Tau es la fuerza por unidad de área. Por otra parte, tenemos la longitud por unidad de tiempo, que es la velocidad, que es lo que te está presentando, y por cada unidad de longitud. Si nosotros hacemos ese análisis entre los parámetros que participan en esa ecuación, se hace una relación ahí entre fuerzas, longitudes y tiempo, y en total, o por así decirlo, los parámetros que te resultan de la viscosidad te queda como fuerza por unidad de tiempo entre longitud al cuadrado, sabiendo que la longitud al cuadrado es prácticamente pues el área, ¿verdad? Entonces a eso se quiere referir esta diapositiva, cómo es que los parámetros están participando ahí con respecto a cada uno de los parámetros que involucra la viscosidad, ¿sale? Bueno, tenemos también lo siguiente, las unidades de la viscosidad, que es una parte muy importante también de esta propiedad, porque muchas veces hay mucha confusión entre el uso de estas unidades. Pero bueno, vamos a hacernos referencia al sistema internacional. En el sistema internacional tenemos lo siguiente, que el producto de los newton por segundo por metro cuadrado que resulta de la división de la fuerza de corte con respecto a la velocidad, esas son las unidades que participan. Y por ello también podemos tener una relación ahí entre el sistema MKS con los kilogramos fuerza por segundo por metro cuadrado. En esencia es la fuerza, tiempo y longitud al cuadrado, el análisis que en la anterior diapositiva habíamos dicho. Ahora, aquí viene una parte también muy importante que en algunas ocasiones también se llega a utilizar, que en el sistema CGS, que es centímetro gramo segundo, tenemos ahí los llamados POAS, que es prácticamente tener el producto de los dinas por segundo por cada centímetro cuadrado. Algunas ocasiones o en algunas tablas cuando buscas la viscosidad, pues tenemos ahí una parte en la cual pues nos dan las unidades en POAS o incluso en centipoas. Entonces, prácticamente así a veces se manejan las tablas o también lo manejamos con otras unidades que más adelante vamos a ver. Entonces, por definición, un POAS es igual a 1 entre 10 newton por segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Haciendo una pequeña conversión. Este es un factor muy importante porque a veces hay que hacer la conversión de los POAS al sistema internacional. Recordamos que los POAS son el sistema CGS, que muy rara vez ya se llega a utilizar, sin embargo, pues todavía se considera en algunos cálculos. Un ejemplo, la viscosidad del agua a 20 grados Celsius, se sabe que la viscosidad del agua a esta temperatura es 1 entre 100 POAS, o también los llamados centipoas. Quiere decir que la viscosidad del agua a 20 grados Celsius es un centipoas o 1 entre 100 poas. ¿Ok? Bueno, es una equivalencia. Como siguiente punto tenemos a la viscosidad cinemática. Bueno, la viscosidad cinemática es definido como la relación entre la viscosidad dinámica, de la que anteriormente hablamos, con respecto a la densidad del fluido y es denotado con la letra griega nu. Esta es su fórmula. Si tú conoces la viscosidad o viscosidad dinámica y conoces la densidad de la sustancia o del fluido, prácticamente puedes tener la viscosidad cinemática. ¿Cuáles son sus unidades de esta viscosidad cinemática? En el sistema internacional lo tenemos como metro cuadrado por cada segundo. En el MKS tenemos metro cuadrado por cada segundo. Ahí empatan, son lo mismo. Y en el sistema CGS, a diferencia del anterior, esto se maneja como stock. Y esto viene siendo igual a centímetros cuadrados por segundo. Entonces muchas veces existe esa confusión entre los POAS o centipoas con los stock. Entonces, ¿por qué? Porque a veces también podemos definir el stock como los centiestocks. Entonces, el centistock es prácticamente la división de 1 entre 100 stock. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos términos. No es lo mismo tener centiestocks que centipoas. Recuerda que los stock son viscosidad cinemática y los poas son viscosidad
dinámica. Bueno, siguiendo con la parte de la viscosidad, también existe otro enfoque acerca de esta deformación o este perfil de velocidad que mantiene el fluido, considerando a lo mejor un tiempo menor a cero, en donde pues prácticamente no existe nada, ¿sí? El fluido quiere empezar a moverse, hay un tiempo inicial o de reposo en donde ya el tiempo es cero, todavía no se mueve, y entonces cuando comienza un movimiento muy pequeño, una variación de tiempo muy pequeño, pues comienza a moverse el fluido. Cuando ya existe un tiempo un poco más prolongado, entonces ahí ya define o se puede definir un perfil de velocidad como se ve en la gráfica de este tipo, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros podemos tener condiciones para cada tipo de movimiento, y cuando el fluido ya comienza a moverse de manera más continua, pues ya tenemos una distribución final de la velocidad, y cabe mencionar que esto se da en un estado de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir eso en flujo estacionario? Bueno, ya en algunos videos de termodinámica que les iré subiendo, pues vamos a ver esa parte de cuando le llamas un flujo estacionario. Prácticamente pues son condiciones muy simples, por así decirlo. En este momento lo dejamos así. Entonces, ya haciendo un poco más formal la definición de viscosidad, tenemos el esfuerzo de corte tau que se da sobre el eje YX, ¿sí? Y tenemos ahí un perfil de velocidad XY, ya dándolo de otra forma, es otro enfoque, recordemos, y incluso lo puedes encontrar en cualquier bibliografía de mecánica de fluidos de esta manera. Es prácticamente lo mismo que el anterior. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A un análisis para poder obtener una fórmula un poco más simple para que no tengas algún problema con las derivadas, que al final de cuentas las derivadas pues las puedes integrar y ya tienes la fórmula, pero vamos a darle esa parte simple, ¿no? Sabemos que un esfuerzo o tau o esfuerzo cortante prácticamente es una presión. Entonces nosotros conocemos que la presión está definida por una fuerza por unidad de área. Entonces es lo que te estoy poniendo en esta ecuación, en la segunda. ¿Sí? Fuerza por unidad de área. Esto es igual a menos mu y el perfil de velocidad. Obviamente en un principio, ¿sí? La velocidad es 0 menos la velocidad que lleva con el desplazamiento. Y hay una diferencia de distancias. ¿Qué quiere decir eso de distancias? Bueno, comienza con una altura y va terminando en 0. Y entonces una vez que ya tienes esas condiciones aplicadas, porque recuerda que las derivadas es un valor inicial y un final. Cuando esto ya conoces los valores, hay que sustituirlos y hacer la diferencia, ¿no? Es el incremento o decremento prácticamente. Y pues al final tenemos esta fórmula en el cual tenemos que la velocidad queda definida como la siguiente lámina. Tenemos que el esfuerzo de corte, de la que ya hablamos anteriormente, y tenemos esta fórmula. F entre A es igual a mu por V entre Y. ¿Sí? Velocidad por la distancia en Y. Bueno, en esta ocasión te voy a tener aquí las unidades en las cuales manejan la viscosidad también. Recordemos que estamos en un enfoque distinto. Tenemos diferentes partes. Tau se puede dar como dina por centímetro cuadrado, la velocidad en centímetro por segundo y el desplazamiento o la distancia en Y o vertical en centímetros. La viscosidad para este caso, en cuanto tú tienes estas unidades, está dado en gramos por centímetro por segundo. Tenemos ahora, por otra parte, los newtons por cada metro cuadrado, la velocidad en metro por segundo, el desplazamiento Y vertical en centímetros, ¿sí? O en metros también, teniendo las siguientes unidades para viscosidad. Entonces viene siendo los kilogramos por cada metro por segundo. Cabe mencionar que esas unidades son equivalentes o las unidades que puedes manejar cuando estás trabajando con las viscosidades.
Para la viscosidad cinemática tenemos μ entre ρ. μ, acuérdate que es la viscosidad dinámica y ρ la densidad. ¿Qué unidades van a corresponder? Bueno, los centímetros cuadrados por cada segundo, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? O también podemos tenerlo en metro cuadrado por cada segundo. Te pongo una tabla aquí extraída de un libro de fenómenos de transporte del Bird Stuart, ¿sí? Aquí te pongo la referencia abajo, en donde hace una comparación de cada uno de los parámetros que involucra la fórmula de la viscosidad, tanto en el sistema internacional, el CGS y el británico. Bueno, ¿qué sucede entonces ahora cuando yo tengo condiciones normales? O sea, ¿cuál es la viscosidad del agua y el aire a una atmósfera de presión? Pues para ello te pongo la siguiente tabla, también extraída de este libro, haciendo referencia, en donde existen tablas que te muestran el valor de la viscosidad del agua y del aire a diferentes temperaturas. Son unos datos que puedes obtener directamente de la tabla para hacer más fácil los cálculos. Entonces, a lo que voy, esta tabla es muy importante que la consideres cuando vayas a hacer algún tipo de cálculos, una resolución de problemas o algo que se le parezca, ¿sí? Entonces también tenemos las siguientes tablas en donde te muestro las viscosidades de algunos líquidos o gases a una presión atmosférica y tenemos las siguientes: gases, ¿sí? En el cual pues, son muy comunes y utilizados, la temperatura a la cual se encuentran, la viscosidad, y ahí viene por otra parte los líquidos, ¿sí? Los líquidos, la temperatura y la viscosidad de cada uno de ellos. Continuando entonces con el tipo de tablas, la viscosidad de líquidos en algunas ocasiones también se puede obtener mediante otro método. Ese método es el llamado nomogramas. Entonces, para los nomogramas que te voy a mostrar ahorita, es más que nada el uso de tablas como la siguiente, que es extraída del manual de Perry, del ingeniero químico. Entonces, aquí tenemos esta tabla en donde te muestra el líquido y también te muestra unas coordenadas XY. ¿Qué son esas coordenadas XY? Bueno, esas coordenadas XY hacen referencia a que puedes localizar mediante esas coordenadas. En videos más adelante te voy a mostrar cómo utilizar estos nomogramas. Tú encuentras o buscas el líquido de tu interés, encuentras las coordenadas y lo que haces es hacer unión de unas rectas y con ello obtendrás aproximadamente la viscosidad del fluido del que estás trabajando. Entonces es muy importante también que tengas esas tablas porque aquí ya te definen las coordenadas y también puedes utilizar los nomogramas para poder encontrar la viscosidad que estás buscando. Aquí te pongo otras más en donde puedes también tenerlos a la mano. ¿Sí? Continuando con la tabla anterior. Y aquí tenemos el nomograma. Cabe mencionar que el nomograma cambia o varía con respecto a la temperatura. Incluso también hay nomogramas que te muestran a diferente escala. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos detalles. ¿A qué escala de temperatura se encuentra? ¿Cuál es la viscosidad que te muestra? Entonces con ello, teniendo ese nomograma, digamos que la zona cuadriculada son las coordenadas que te está dando la tabla. O sea, tú tomas un líquido, el que de tu interés, localizas, digamos, como en el plano cartesiano, empiezas a buscar los puntos, localizas el punto en la hoja cuadriculada o en esta parte cuadriculada que tenemos. Ya que lo tienes, ahora lo que vas a hacer es tocar la temperatura a la cual están trabajando esas dos coordenadas y tratar de unir en una línea recta, ¿verdad? Que unirlo y extender la línea hasta la parte donde se encuentra la viscosidad dada en centipoas. Y ahí de manera aproximada ya comienzas a definir cuánto vale o qué valor toma la viscosidad de acuerdo a esas coordenadas. Entonces
más adelante te mostraré cómo es utilizarlo en un ejemplo práctico. Bien, entonces hay algunos apéndices de otro libro, por ejemplo este que lo extraje de Antonio Valiente, Problemas de flujo de fluidos, del año 98, una bibliografía un poco, sí, antigua, pero muy utilizada sobre todo, en donde pues te muestro ahora algunos gases en el cual tienen las coordenadas para poder definir o encontrar la viscosidad de trabajo. Entonces aquí está el nomograma nuevamente de acuerdo a la tabla anterior y aquí cambia un poquito la cuadrícula, pero es prácticamente el mismo uso. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este video? Bueno, definimos en resumen, definimos lo que era la viscosidad, cuáles son sus unidades, cuáles son los dos tipos de viscosidad, cómo lo puedes calcular por fórmula o lo puedes calcular, por nomogramas o simplemente buscar en tablas esos valores. Entonces, en videos más adelante voy a mostrarles cómo utilizar estas herramientas de la mejor manera posible. Bueno, pues espero que te haya ayudado un poco a entender lo que es la viscosidad. Más adelante vuelvo a mencionarte, vamos a mostrarte cómo utilizar los nomogramas, cómo calcular viscosidades de manera pues teórica. Bueno, muchas gracias.